pulsar del relojero espero. Bueno, lo que estábamos escuchando antes de que lo interrumpa es una canción de un nuevo álbum, Antes de saltar, así se llama la canción y el álbum, de Adrián Berra. Y vamos a darnos el gusto de hablar con el músico Adrián Berra, porque además va a estar visitando pronto, el 6 de junio, la ciudad de La Plata con un show en el Teatro Ópera para presentar este nuevo disco, uno más en una ya dilatada carrera, a pesar de que estamos hablando de un músico muy joven. Adrián Berra lo tenemos por acá para quienes nos acompañan en Twitch TV, lo van a poder ver, además de escuchar. Hola Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, vamos a empezar por el final, por Antes de saltar, ¿no? Tu último trabajo. Contanos, bueno, cómo se armó, por dónde va el asunto. Y este es un disco que salió en marzo de este año, del 2026, y es un disco que puedo decir que de mis discos, dentro de mi carrera, digamos, es el disco más grupal que tengo. Ajá. Yo vengo como de un formato también muy minimalista, muy de la guitarra y la voz, y de a poco se fue armando, digamos, y los últimos años, ya con el último disco Respirar bajo el agua, se pudo, como que el proyecto tomó un vuelco hacia cierta grupalidad, digamos, y este es un disco que de alguna forma rescata eso, es el disco más de banda que tengo, y es como hacía un par de años que venía presentando el disco con la misma banda, tocando en vivo con la misma banda, y este es el disco que condensa de una forma esa grupalidad, así que eso puedo decir. Claro. Digamos que en tus comienzos entonces arrancaste vos con tu guitarra y en escenarios alternativos, eras de tocar en jardines, en lugares así poco frecuentes quizás para lo que es la costumbre de escuchar música en cualquier ciudad. Pasa que yo soy de la época de post-Cromañón, que fue cuando se empezaron a cerrar un montón de salas y rockerías, un montón de lugares para tocar, oficiales. Se empezaron a cerrar, se empezó a hacer más difícil habilitar lugares, y hay como toda una camada ahí de gente que empezó a tocar cuando yo tenía 18, 19, empezamos a tocar en espacios culturales y en lugares también no habilitados, digamos, espacios alternativos que abrían sus casas, sus puertas, como para encontrarse, y a partir de ahí se empezó a armar como una especie, estaba empezando internet, entonces había como una especie de boca en boca bastante fuerte, digamos, con el tema de las redes que empezaban, y había como mucha fidelidad en ese sentido. Entonces me parece que sí, que se armó como un circuito muy alternativo, muy rico también, tocando por todos lados, provincias, o incluso en Europa hicimos una gira que se llamó Proyecto Casa, que la misma gente que escuchaba la música nos abría sus casas, y estuvimos por todos lados. Esto fue hace más de 10 años. Así que de alguna forma sí, ese es mi inicio, mi manera de adentrarme a los conciertos. Y después, cuando todo se fue acomodando también de alguna manera, sí, y el proyecto fue creciendo, bueno, empezamos a entrar a las salas quizás más clásicas, y con una técnica ya más desarrollada, y un montón de beneficios también que tienen esos lugares, pero sí, empecé de esa manera más alternativa quizás. Claro, después sí, vinieron los lugares más grandes y también nombres con mucha tradición, ¿no? La Sala Margarita Girwood, el Conex, bueno, el Niceto Club, has tocado en todos lados. Sí, tiene algo, bueno, después cuando a medida que fueron pasando los años también y demás, hay algo de esas salas que tienen como un encanto muy especial, primero porque son salas un poco más grandes, después porque hay algo en el desarrollo de la técnica, de luces, de sonido, que tiene como algo muy resuelto también, y la gente las conoce, son salas que son quizás más convocantes. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido yo siento que fui como abarcando distintos tipos de caminos, de circuitos, y aún hoy lo hago también. Me permito poder dialogar entre esos dos universos, quizás las salas un poco más armadas y más conocidas para la gente, y también la posibilidad de ir a tocar a otros lugares en formatos más chiquitos. Este formato de guitarra y voz también me permite eso, o poder ir a tocar al interior, a lugares donde a veces es muy difícil, ir con el equipo completo, a Pergamino, La Barriga, Sunchales. Me permite poder seguir teniendo ese espíritu de trova, digamos, de viajero con las canciones, y después en las ciudades más grandes y demás, bueno, poder llevar el disco como está planteado. Así que tengo el gustazo de que toda esta gira, que son 10, 12 conciertos de presentación de disco en este primer semestre, poder hacerlo con todo el equipo completo, que fue como está pensado el disco y como fue grabado también. Claro. Justamente podés convivir con los dos formatos, de alguna manera el trovador con su guitarra y la banda, pero ¿cuándo empezaste a incorporar músicos al proyecto? Mira, de alguna manera
medio itinerantemente fue medio siempre, pero la posibilidad de sostener el equipo de trabajo, de tener el mismo sonidista, el mismo iluminador, mismo todo eso, hace 5 años, digamos, Ajá. en el disco anterior. Respirar bajo el agua, que presentamos en el Teatro Ópera, en Buenos Aires, en Calle Corrientes, y a partir de ahí, con ese disco se instaló como un equipo de trabajo estable, que fue buenísimo y a mí me hizo crecer un montón, porque el disco, de hecho, tiene 2 productores, tiene a Tomás Sanguinetti, que es el guitarrista, tiene a Matías Chela, que fue productor de Drexler y un montón de bandas que a mí me encantan, digamos, que fueron como muy referentes para mí cuando estaba empezando y demás. Entonces hay algo de ese crecer y armar equipo que nutre mucho el proyecto. Así que eso es algo que yo rescato mucho de este formato, que te permite esas 2 cosas, pero siempre que la posibilidad de trabajar con gente que uno quiere y que admira, siempre el proyecto crece. Claro. Bueno, de alguna manera sos de la generación post-Cromañón. ¿Eso cómo te formateó como músico? Te hizo, digo, a la hora de presentarte, pero ¿cuáles eran las fuentes donde abrevabas musicalmente? Yo creo que sí, sin darme cuenta me formateó porque los lugares donde, o sea, si bien soy fanático de los próceres como, no sé, como Charlie, como Fito, como Spinetta, como Cerati o lo que fuera, como Calamaro, cuando me tocó a los 19, 20 años salir con mis canciones también y empezar a ver cosas, tuve que ir naturalmente a esos lugares porque los conciertos muy grandes también estaba difícil, no estaba fácil tocar para nadie, entonces empecé a habitar esos espacios y empecé a conocer otro tipo de música por habitar esos lugares. Es como que no es que fui a buscar esa música, sino como una música mucho más alternativa, mucho más de fusión también. Me acuerdo de ver proyectos que, no sé, que de golpe fusionaban la guitarra criolla con el bandoneón, con el cello, con 4 voces, con un piano, con un sinte, y era como que estaba todo mezclado, y porque la banda de rock, no sé, el de la batería había pasado al cajón peruano, el de la eléctrica pasó a la criolla, como algo de eso empezó a pasar y se empezó a fusionar distintas música pop tocada de otra manera, mucho más acústica. Entonces, bueno, todo eso me empezó naturalmente a influenciar mucho en mi Claro. búsqueda, en mis gustos y en mi forma de hacer música también. Estamos conversando con Adrián Berra, va a estar tocando el sábado 6 de junio aquí en La Plata, en el Teatro Ópera. Por supuesto, como todos los artistas, seguramente estás enamorado de tu último trabajo, ¿no? Pero para conocer un poco más de tu historia, de alguna manera tu propuesta musical tiene que ver con los viajes, ¿no? Vos has viajado bastante, nos contaste recién, por Argentina, también por el exterior, pero involucrándote también con organizaciones y colectivos sociales. Lo que pasó fue que me pasó de que muchas canciones o algunas canciones de mis primeros discos se empezaron a colar en esos universos, digamos, de gente que tomó, no sé, en un documental una canción mía para su espacio audiovisual, una peli, no sé qué, una obra de teatro. Entonces, naturalmente se empezó a colar en algunos lugares que a mí me nutrieron mucho, porque también yo tenía 19, 20, 21 años y empecé a conocer un montón de cosas que no estaba al tanto también, y que mis canciones me llevaron y me acercaron a esos proyectos que de golpe tenían como un fin mucho más social que artístico, y eso me permitió dialogar y conocer un montón de realidades distintas que a mí, bueno, me nutrió mucho como persona, ¿no? Al margen de como músico. Pero sí, fueron como las canciones las que me acercaron a esos universos. No es que yo escribí para eso, sino que se dio así. Fue como un macheo entre ciertas canciones y algunos proyectos, digamos. Claro, bueno, me contestaste una pregunta que tenía en mente, ¿no? Porque además de conocer lugares nuevos, paisajes, gente, ¿qué cosas aportaron a tu música esos viajes, ¿no? Sí, bueno, es eso. Yo creo que la música tiene muchas puertas de entrada y todas son válidas, y como que cada músico tiene su recorrido, no sé, sus gustos, sus intereses. A mí siempre la parte del encuentro entre las personas con la música, quizás algo mucho más ancestral, mucho más folclórico, mucho más ritualesco y mucho más sociológico, digamos, el encuentro, el puente que es la música entre las personas y entre generaciones y entre culturas. Eso fue a mí lo que más me gustó, siempre me atrapó. Por eso la oportunidad de, con las canciones, empezar a viajar desde temprano, desde chico, me hizo también como conocer un montón de realidades distintas que me fueron forjando y que a mí tenía que ver con mis intereses, o la posibilidad de terminar tocando, no sé, ir a Mendoza a hacer un show y terminar tocando, no sé, en la cárcel, justo en un momento en que se recibía
había como había como un festejo de egresados, digamos, por un montón de gente que había empezado a estudiar ahí, se estaba recibiendo, y la posibilidad de que alguien que había escuchado mi música me fue al concierto, trabajaba ahí, me llevó, o sea, de esa manera, digo, es como la manera en que mis canciones me fueron acercando a realidades distintas, y que a mí me parece lo más rico de todo esto de hacer música, digamos. Claro. Recién nombrabas tu admiración por algunos nombres casi próceres de nuestro rock. En tu trayectoria tuviste oportunidad de cruzarte con algún músico que admirabas, compartir escenario. Sé que algo con Nito Mestre grabaron juntos. Lo que me pasó con Nito, yo Sui Generis, a mí me fue como de las bandas más, que cuando tenía 9 años más me partieron, como de las primeras bandas que realmente me tocaron el corazón. Uh-huh. Y lo que me pasó fue cuando yo grabé mi primera canción, le llegó a Nito Mestre, no sé cómo, por otro lado, y tenía 18 años yo, y Nito la quiso grabar en su disco. Entonces, Ajá. ese acercamiento de que mi canción, que la acababa de escribir hace un año, era la única canción que tenía, vaya a parar al disco de Nito, para mí fue como un empujón y un envión re lindo en mi adolescencia, en mi carrera de escritor de canciones y de hacer música. Claro. Así que la historia con Nito es un poco esa. Y después, de otro lado, no sé, por ejemplo, Drexler también me parece un referente tremendo para la canción, y sí, con él sí pude compartir. Abrimos un concierto ahí en el Gran Rex hace varios años, tenemos muchos amigos en común, no sé, me lo he cruzado varias veces, como que eso también, eso es. Después estoy lleno de amigos y colegas muy talentosos que capaz no son tan conocidos, pero de gente que te va nutriendo, o gente que en otros países, ¿no? Que llegás y manejan una data tremenda, que capaz que son desconocidos para uno, pero es espectacular esos cruces. Bien, ahora sí, hablemos de Antes de Saltar. Ya nos dijiste que es como tu primer trabajo grupal, ¿no? Porque pudiste mantener los mismos músicos. Contanos un poquito de eso. Sí, Antes de Saltar, sí, es mi último disco. Para mí es el más lindo. Eso como decir que los músicos siempre están enamorados de su último trabajo. Yo creo que está bien que pase eso, aunque estén equivocados, digamos, porque me parece que hay algo de mantener el entusiasmo a flor de piel, ¿viste? Como claro, a flote. Entonces, como yo sí creo que este es mi último disco, para mí es el mejor, en el sentido de que, no sé, para mí está mucho más maduro de un montón de lados, y como te decía, tiene la particularidad es como la unión entre mi universo y de golpe el universo de otras personas que vinieron acá a aportar a las canciones, al proyecto, a la producción, y eso da un resultado más colectivo, que muchas veces está bueno, porque en un proyecto solista el riesgo es quedar ensimismado en uno, y quedar como atrapado en la neurosis propia, digamos, que muchas veces te lleva a lugares buenos y muchas veces no. Entonces, que de golpe trabajar con otras personas suelen sacarte de esos lugares en los que uno queda medio empantanado, y me parece que de esa forma todo mejora. Muy bien. Bueno, el disco salió en marzo, entonces, desde entonces lo venís presentando. ¿Ya has girado por el interior o viene ahora esa etapa en esta gira? Viene ahora. Estuvimos en Santa Fe y en Corrientes en 2 festivales, lo presentamos acá en Buenos Aires en la trastienda. Ahora vamos para Mendoza, y el otro fin de semana llegamos, después de Mar del Plata, llegamos a La Plata y al Teatro Ópera. Así que sí, se viene como una especie de recorrido de ciudades por fuera de Buenos Aires. Después vamos a Montevideo, Córdoba, Rosario. Hay muchas probabilidades de ir para Europa también, para la Patagonia. Así que bueno, es como un disco que viene con muchos kilómetros abajo del brazo. Estamos ahí como muy contentos de salir a acompañarlo, porque me parece que al disco lo que hay que darle también es recorrido, es tiempo, y para que todo crezca, madure. Y me gusta mucho a mí, como vengo a presentar otro disco hace, no sé, 2 años, ponele 3, y sí, me gusta mucho eso de que los discos ya al poquito tiempo, cuando ya aparece un álbum nuevo, pasan a formar parte como un repertorio clásico de uno. Uh-huh. Y entonces el espacio de novedades, si bien para gente siempre es nuevo, o sea, la gente que no te conoce, tu primer tema es nuevo también, pero hay algo de novedad y de entusiasmo en la novedad que es este momento, que claro, salí a presentarlo, y este año y medio de presentación. Claro. Volviendo, ¿no?, a lo que significa este trabajo Antes de Saltar para vos, ¿cómo desembocaste en este disco? ¿Eran canciones que maduraron o fueron apareciendo en ese momento en que ya la banda estaba establecida? No fueron canciones que fueron madurando, sino que fue canciones que salí a buscar, porque algo que nos pasó, nosotros veníamos de presentar el disco anterior en teatros, en salas de teatros, y se dio la oportunidad de empezar a tocar con la gente parada al año siguiente, digamos, eso en el 2024. Uh-huh.
Y nos empezó a pasar que mi repertorio siempre tuvo más que ver con las salas de teatro que con los boliches o los lugares así. Claro. Pero le encontramos como un cierto sentido también junto con la banda terminar de acomodar las canciones para que eso suceda, digamos, para presentar las canciones en otro formato. Y lo que hice fue, me guardé 6 meses en mi casa y quise componer las canciones que sentía que el show necesitaba para que eso suceda. Entonces fue como un lindo norte, que fue salir a buscar las canciones que necesitábamos para que el concierto de parado tenga su sentido conceptual, porque era lo que yo tenía ganas de vivir en ese momento, ¿no? De la energía con la banda entera, con la gente parada, y se dio, y fue buenísimo, y el otro día lo estrenamos en la trastienda en Buenos Aires, y fue realmente muy hermoso, porque siento que todo ese proceso y esa búsqueda realmente cumplió llegó a buen puerto, digamos, ¿no? Como que el show estuvo buenísimo, tuvo mucho sentido de que el show haya sido así, y no con la gente sentada en una butaca, así que de alguna forma es como un show especial, un disco especial que me propone una nueva etapa. Esto de sacar discos también a lo largo del tiempo, está bueno poder abordar la música desde lugares nuevos para estar entusiasmado, para que te genere un desafío y para salir a conquistar nuevos lugares, y de ese lugar parte este disco. Genial. Bueno, el 6 de junio vas a estar en el Teatro Ópera de La Plata con la banda, son 5 músicos más vos, o sea, un sexteto en escena. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos ahora, para decorar la charla, a escuchar Rotonda. ¿Por qué elegiste esta canción? Rotonda es la primera canción que escribí del álbum, es la que le dio de alguna forma el norte, y es una canción que me gusta, habla un poco tiene un andar bastante liviano, pero ahora como una crisis de mediana edad de alguna forma, con un estribillo bastante reflexivo, positivo, como de agradecimiento, así que me gusta esa combinación de crisis existencial con andar liviano. Muy bien. Bueno, Adrián, te agradezco muchísimo este rato de haber podido charlar con vos antes de que vengas aquí a La Plata el 6 de junio. Te lo agradezco mucho y te despido escuchando Rotonda entonces. Bueno, muchas gracias por el espacio, les mando un abrazo y les espero el 6 de junio. Adrián Berra, el 6 de junio en el Teatro Ópera, presentando Antes de Saltar su último disco con un quinteto, son 6 músicos en escena. Esto que suena es Rotonda. ¿Cuántas veces fuimos a la luna y volvimos? Ninguna, pero siempre supe lo que sentimos. A veces no confiamos ni en nosotros. Los pies se van solitos por la huella de otros. No hace mucho tiempo ya perdí la fe, que crecer pasó de moda. Vuelvo hasta mi casa a tomar un café. Después el tiempo me acomoda. Y es que no estoy perdido, estoy tirado. Y es que no estoy rendido, estoy cansado. Vivo corriendo hacia los ojos de quien seguro que se anda corriendo también. Y bailo bien, pero ya no sonrío. Pinté mi andén, pero perdí la onda. Me subí al tren y lo siento vacío mientras sigo dando vueltas en la misma rotonda. Y no me escondo, pero también le tengo miedo a pisar hondo y que la luz quede apagada. Hoy me levanto y mientras tanto solo espero con el entusiasmo de los que no saben nada. Seguimos en el aire aunque nos toque aterrizar, porque siempre despegar y vos sabés del vuelo. Entre medio de las nubes te veo bailar y no lo puedo negar que se ilumina el cielo. Y entre todo lo que tengo y entre todo lo que toco, nunca supe que era mucho, pero ahora sé que no es poco. Y entre todo lo que pasa, en la música mi casa. Y entre todo lo que tengo y entre todo lo que toco, nunca supe que era mucho, pero ahora sé que no es poco. Y entre todo lo que pasa, en la música mi casa. Seguimos en el aire aunque nos toque aterrizar.
que no es poco y entre todo lo que pasa, es la música mi casa. Y entre todo lo que tengo y entre todo lo que toco, nunca supe que era mucho, pero ahora sé que no es poco. Y entre todo lo que pasa, es la música mi casa. Y entre todo lo que tengo y entre todo lo que toco, nunca supe que era mucho, pero ahora sé que no es poco. Y entre todo lo que pasa, es la música mi casa. Y entre todo lo que tengo y entre todo lo que toco, nunca supe que era mucho, pero ahora sé que no es poco. Y entre todo lo que pasa, es la música mi casa.